¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Salde, que estamos transmitiendo desde Arequipa, desde Arequipa para el mundo. El día de hoy tenemos la grata compañía del escritor y profesor universitario Orlando Maceira, amigo de esta tribuna y notable escritor. Mi querido Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, José Mario. Un gusto poder conversar nuevamente contigo. Así que encantado de poder hablar un poco de literatura, de libros o de cualquier cosa que te interese. Siguen ampliándose tus íconos detrás de tuyo, en el muro, ¿no? Está el Diego, está Marlon Brandon y está Walter White. Yo también tengo a Marlon Brandon, mira. Acá también soy fanático del Padrino. Sí, no, es que es difícil, como tú comprenderás, no ser un seguidor, un fanático del Padrino. Es una película que a cualquiera lo hace volver, ¿no? Lo hace volver, recuerda escenas, momentos, frases. Incluso en mi último librito que saqué, el Niño de la Arboleda, ahí también el narrador dice: no me interesa asistir a los bautizos de mis familiares, de mis sobrinos, los hijos de mis amigos. El mejor bautizo ya lo vi en El Padrino, el hijo de Connie Corleone, ¿no? El Padrino Exacto, justamente. la escena inicial del Sí, Padrino 1, que probablemente es la mejor de todas. Padrino 2 también es buena. El 3 ya, que el sucesor de Michael Corleone sea, ¿cómo se llama? El tipo este, su sobrino. su sobrino, ¿no? No me acuerdo el apellido del actor, pero no daba la talla, no daba la talla. Es un apellido latino, si no me Sí, equivoco, ¿no es cierto? es latino, pero creo que de raíces italianas. Así es, Y también actúa Sofía Coppola, ¿no? La hija de Coppola. Ella es claro. la hija de Michael Corleone, ¿no? Que al final muere saliendo del teatro. Bueno, y acá tengo otro también de mis íconos. Ah, el Guasón. El Joker. Me parece una película notable. Mi querido Orlando, justamente comentabas que has sacado un nuevo libro de cuentos. A ver, coméntanos, por favor. Ya el día de ayer me lo entregaste. Recién lo voy a empezar a leer este fin de semana y te haré mis respectivos comentarios. Como siempre debe ser una gran experiencia leerte, pero cuéntame sobre tu nuevo libro. Sí, acá está, ¿no? El título es El Niño de la Arboleda. No Uh-huh. se ve muy bien porque la calidad de mi computadora No del sé, se video. nota. Si no lo mueves, si no mueves mucho la mano, se nota. El niño de la arboleda, perfectamente. Niño de la Ha Arboleda sido es un publicado por la editorial. Peso Pluma, es una editorial de Lima que Uh-huh. es muy buena. Bien. Te Eh, han tratado con cariño. la verdad que sí, estoy muy agradecido. En Qué bueno. Literarrutas, en Literarrutas Contemporáneas están escritoras de la talla de Mariana Enríquez, gran escritora argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, Gabriela Wiener en el Perú, y otros autores colombianos, latinoamericanos, que para mí es un honor estar entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad que sí, el trato ha sido formidable y acaba de salir de imprenta, entonces muy agradecido con Paloma Reaño y Teo Pinzás, que son los editores de Peso Pluma, ¿no? Han tenido una labor eh, hermosa, ¿no? Entonces eso me alegra mucho porque el trabajo ha sido muy, muy bueno. Mi querido Orlando, ¿cuál fue la génesis del libro? No, ya lleva muchos años ya. Yo siempre acumulo algunas narraciones, ¿no? Que vienen, Vale aclarar, discúlpame Orlando, que Orlando sí, es esencialmente un cuentista, ¿no? Orlando Maceira es cuentista. Aún no se ha animado a entrar al plano de la novela, pero es cuentista, por esencia. contador de historias, creo yo, ¿no? No sé si son cuentos, Eres un corredor historias. de tramo corto. Ah, eso sí. No obstante que realmente en la vida real Orlando Maceira sale a correr largos tramos por la ciudad. No tanto, no tanto, es un trote nada más, es trote.
por un tiempo más o menos prolongado a veces, para hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Pero en eso sí, corredor de tramos cortos cuando escribo es justamente lo que mencionaba un gran referente para mí que es Ribeiro, ¿no? Él decía que él era muy bueno en los tramos cortos y lo contrario pensaba que le ocurría en los tramos largos, por eso creo que sentía que como novelista no tenía éxito, pues, y creo que acertó, porque lo que se recuerda de Ribeiro son sus cuentos, no sus novelas, ¿no? Bueno, hay novelas interesantes, ¿no? Los Genocidios Chiver, Dominicales. Chiver también decía que cuando uno está a punto de morir, seguramente lo que se le viene en escena es pequeños recuerdos que serían como una suerte de cuento, no necesariamente una novela, ¿no? Claro, y si estás moribundo, lo que alcanza para contarte también, no recuerdo si también fue Chivero quien lo menciona, si estás moribundo, estás ahí en el lecho de muerte, lo que te alcanza para que te cuenten es un cuento, no una novela, ¿no? Entonces, incluso en ese instante, digamos, del tramo final de la existencia, alcanza para un buen cuento, ¿no? No para una novela. Pero más allá de las distancias, son un conjunto de historias que están desde hace muchos años allí esperando. Son historias, obviamente, de antes de la pandemia, esto te lo aclaro a ti que conoces un poquito mis trabajos, mis libros, y que sabes que el que salió anteriormente fue Inmunidad de Rebaño, ¿no? Que tenía que ver con historias de la pandemia, antes, durante y después, ¿no? Este libro está en espera ya desde antes de la pandemia, estamos hablando que ya estaba terminado el 2019, ¿no? Bien. Y Orlando, ¿nos quieres comentar por qué elegiste ese título? Es el barrio de mi infancia, ¿no? Donde yo crecí, donde yo he vivido hasta ¿Dónde, prácticamente dónde queda la Arboleda? ¿En qué parte de Arequipa? debajo del Puente de Fierro. Mm, para el lado de la Católica, no para el lado de Vallecito, o para el Para lado de el Vallecito, lado, para el lado, diría, para ser más preciso, para el lado de que vendría a dar con la variante Arrayanes, Uchumayo, ¿no? con Arrayanes. Claro, para el lado como de Arrayanes, ¿no? Ah, Pero al lado de San Isidro, o sea, pegado a la avenida Parra. Es una urbanización muy tranquila, digamos, mesocrática, ¿no? Yo he vivido ahí hasta los 23 años, cuando terminé ya la secundaria y la universidad inclusive, ¿no? Entonces mis recuerdos de niñez, de juventud, están allí marcados con fuego, ¿no? Y de es ahí viene el para título. los que conocen Arequipa, digamos, de turistas, ¿no? Porque este programa no solamente se ve en Arequipa, sino también se ve en todo el país a través de la señal de cable. La zona donde vivía Orlando es más o menos un lugar de tránsito entre el cercado de Arequipa y lo que viene a ser el balneario, camino al balneario de Tingo, ¿no? Que sería la avenida, esa es la avenida Afonso Ugarte, me parece, ¿no? Sí, que era muy tradicional, pero bueno, que ya dejó de ser lo que fue en antaño, ¿no? Ujú. Y es un barrio muy tranquilo, donde yo he crecido, como te digo, hasta los 23, 24 años, ¿no? Y ahí están mis recuerdos de toda la infancia, el colegio, la universidad, y de cómo La un niño... nostalgia, la nostalgia envuelve la obra de Orlando Maceira. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es inevitable en mi caso la nostalgia, el toque melodramático y también el dolor, ¿no? Creo que por allí va. Ojo, pero en tu último libro también desarrollas el humor. Y a mí me gustó mucho, ¿ah? Te dije que yo he disfrutado con varios de los cuentos, ¿ah? Sí, claro. A veces hay un humor que para algunos puede ser a veces un humor negro, pero sí, a veces es inevitable poner un poco de humor, en el sentido de que también hay que reírse de uno mismo, de descomprimir las atmósferas que resultan a veces muy sombrías, ¿no? Sí, en este caso no creo que haya mucho humor, la verdad. A veces es difícil que uno mismo pueda tomar distancia de lo que ha escrito, pero sí, siempre algunos lectores me comentan que les gusta cuando le meto digamos, la pincelada de humor a algunos de mis relatos. Oye, Orlando, y el escribir el libro, el libro en tu libro anterior, que está ambientado en la pandemia, ¿fue para ti terapéutico desde un punto de vista psicológico? Sin ¿Te duda alguna, sirvió no, no, para... no. ¿Sí? Sí, no, era una forma literalmente de evasión, ¿no? A pesar de que abordaba ese tema, ¿no? Entonces era como una tabla de salvación en medio de una marea inevitable que decías, ¿cuándo va a acabar esto, no? Si es que acabaría, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de que ni siquiera había
la firma de vacunas para el Perú. Estábamos hablando de que el señor Vizcarra ya se había vacunado a escondidas, pero yo, de alguna manera, en un texto que lo publiqué incluso en un diario antes de que ocurriera ese escándalo, ya hablaba de un mercado negro de vacunas También, y que también en ese libro aparece el Maceira político. También es interesante eso. sí, eso es cierto, ¿no? En este libro las circunstancias invitan a que uno no se pueda desmarcar de la coyuntura de nuestro país, ¿no? De Arequipa, del Perú, y hay un poco o bastante de reclamo, de rechazo, de crítica, digamos, social, a mi peculiar manera, ¿no? De los Y políticos. tienes una pluma política jacobina. ¿Ah? Yo te veo ahí escribiendo como Desmoulins, como Marat, ahí tus textos contra el gobierno en la época de pandemia. No, pero Bueno, era necesario. bueno, para mí era básico eso, ¿no? Era algo que me salía de las entrañas, ¿no? Claro, yo me acuerdo que Como también, conversábamos. como también en esta coyuntura, Ujú. para mí ha sido inevitable hacer una crítica muy dura de la conducta para mí reprobable y impensada antes del señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Yo tengo textos que he escrito durante las elecciones tan incandescentes, digamos que ocurren en el Perú, donde he sido muy crítico de la postura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Algo que De hecho nosotros nos conocimos o nos presentaron en un momento donde tú eras pues un defensor de la obra de Vargas Llosa y yo más bien un defensor de la obra de Philip Roth. Y recuerda que en esa época se discutía a quién le iban a dar el Nobel, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le van a dar a Vargas Llosa y no le van a dar a Roth, ¿no? sí recuerdo. Y lo gracioso es que al final yo termino haciendo de Vargas Llosa un objeto de estudio para un trabajo de investigación y tú terminas alejándote del Vargas Llosa de repente más político, ¿no? El escritor de artículos, el periodista, ¿no? Aunque, y eso también ameritaría que le dediquemos todo un programa, habría que ver qué tanto de las ideas que él tiene en este momento se reflejan en sus libros, ¿no? Por ejemplo, en su último libro, Tiempos Recios, ¿no? ¿Qué tanto de las ideas actuales de Vargas Llosa han cambiado y se ven reflejadas en sus libros? Porque es un autor que indudablemente ha tenido una evolución, ¿no? O involución, depende cómo lo veas, ¿no? Mira, yo siempre he sido partidario de separar al político, a la persona de a pie del artista, del creador de Por ficciones, eso ¿no? somos amigos, Orlando, si no, no seríamos amigos. Hay gente que dice que no se puede separar, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer esto y lo que yo noto sí es que Vargas Llosa ya desde que ha abrazado de una manera radical, exacerbada su liberalismo, es que ya contrabandea demasiado su pensamiento político, incluso en los ensayos, ¿no? Cuando elogia a Víctor Hugo en La tentación de lo imposible, también habla de liberalismo, ¿no? Cuando escribe textos sobre el Quijote, habla de que ya era liberal el Quijote, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy día me he dado con la sorpresa de que ha aparecido un cuento de Vargas Llosa, inédito en Letras Libres, En lo puedes letras encontrar en su libres. página, Los Vientos, ¿no? Los Ujú. Vientos creo que se llama. Lo leí por la mañana y te das cuenta que es una ficción donde contrabandea de una manera, para mí, por momentos espantosa su pensamiento político, ¿no? Es una ficción que tiene un cachito de la civilización del espectáculo y de sus artículos de piedra de toque. Yo creo que él ya ha empezado a reciclarse en lo que escribe, ¿no? O sea, es reiterativo, dice siempre lo mismo. Yo tengo esa impresión, ¿no? Ahora, hay un punto que creo, Orlando, es el factor, que es el factor detonante en esta literatura, en esta última literatura o esa literatura de Vargas Llosa a partir de su conversión al liberalismo, y es que creo yo que el escritor tiene que tener siempre una cierta dosis de escepticismo, ¿no? Y no hacer profesión de fe de ninguna ideología, ¿no? Porque de lo contrario se vuelve pues un apologeta, ¿no? Y utiliza, O y un un fanático, fanático, que es lo que él tanto rechaza, ¿no? Él es un fanático del liberalismo, entonces en ese sentido
lo que él hace es convertirse casi casi en una caricatura, ¿no? Con Bueno, el respeto que se es merece una la de las obli. tantas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Vargas Llosa, una de las cosas que me olvidé comentarte ayer que conversábamos, es que Vargas Llosa, por ejemplo, bebe la teoría de los demonios, ¿no? Que es su teoría de la novela, De acuerdo. de Goethe, ¿no? O sea, es romanticismo eso, ¿no? Y más bien hay autores liberales como Isaiah Berlin, ¿no? Que critican el romanticismo, porque justamente es una corriente que reacciona frente al pensamiento ilustrado y al endiosamiento de la razón, ¿no? Y Vargas Llosa finalmente es un pensador que más bien se adhiere a la ilustración, a la razón, al progreso humano, ¿no? Bueno, eso nuevamente da para otro programa. Tenemos que hacer varios programas, Orlando. Te voy a tener de caserito. Mi querido Orlando, para lo que te convocó el día de hoy es para pedirte que puedas seleccionar 5 libros que nuestros seguidores puedan leer y puedan disfrutar. Evidentemente, esta selección es arbitraria en el sentido de que es una selección que tiene que ver con los gustos particulares del escritor Orlando Maceira. No necesariamente es no te estoy pidiendo que hagas una lista de bestsellers, ¿no? Ni de clásicos que todos deberíamos leer, ¿no? Sino de libros que a ti te han gustado, ¿no? Sí, Y te pedía, por lo que conversamos, que si podías de repente incluir algunos de literatura y política, ¿no? Dado que estos programas que yo hago normalmente tienen un contenido o político o jurídico, ¿no? Entonces, no sé si podrías por ahí ayudarnos un poco, Orlando, con algunas recomendaciones. 5 libros. sí, mira, tuve la oportunidad, a raíz de lo que, como te comentaba, que saqué mi último libro, El niño de la arboleda en Peso Pluma, de conocer en este editorial la obra de un libro de cuentos de una escritora debutante, es su primer libro, es de la serie Iceberg de Peso Pluma, ¿Cómo se Romina llama? Paredes. ¿Cómo se llama? Famulus, el libro, y la autora es Romina Paredes. ¿Listo? Ya. Entonces, ella aborda un tema que a mí, como tú comprenderás, me, me ha, me ha marcado mucho y me ha hecho escribir en demasía por algunos, ¿no? Uh -huh. Lo que llamamos familia, ¿no? Lo que nos condiciona, lo que nos define para bien o para mal. Hay unas historias que tienen sí, toda ficción, ¿no? Tiene un punto de partida de la experiencia, ¿no? De algo que hemos vivido, oído, que alguien nos ha contado, que de alguna manera hemos asimilado. En este primer libro de la escritora Romina Paredes, uno encuentra historias descarnadas, durísimas, de aquellos padres que te exigen más de la cuenta, de aquellos tiempos de los años 80, donde la violencia contra la mujer estalla incluso en lo que es la basura, el recojo de la basura, cuando los distritos tenían un pésimo servicio de basura o nadie quería ser basurero, o la típica historia de que si no comes la comida, si no terminas la sopa, te va a llevar el basurero, ¿no? Eh, Son pocos relatos, pero son muy interesantes. Yo lo leí y me puse a pensar en una escritora que quizás sea un referente para Romina Paredes, que es Katia Dawi, que ahora ha publicado un último libro que ha aparecido en Páginas de Espuma, que es una gran editorial, ¿no? Y que justamente también ha estado metida en esta polémica del si van o no a la feria del libro y de los También ya lo hablaremos en otro momento. Mi estimado y Orlando, esta cuestión. Bueno, sigamos porque esta el la tiempo. recomiendo y es una cuentista, es su primer libro. Sé que está preparando un segundo libro, no sé cuándo lo publicará, no tengo el gusto de conocerla, pero gracias a su obra he disfrutado, ¿no? Con Famulus. Y también, mira, yo te cuento que he sido jurado, he tenido el gusto de ser jurado del Premio Nacional de Literatura en la categoría Cuento, y llegué, ya antes había leído Contemplación del Abismo, que tiene unos cuentos muy buenos, sobre todo uno futbolero, como sabes que me encanta el fútbol, que se llama Estadio, pero este de Richard Parra, Resina de Richard Parra, es el que ganó, con justicia creo yo, sin duda, el Premio Nacional de Literatura de este año en la categoría cuento. Son 10 cuentos que a uno no solo lo dejan sacudido, ¿no?
pensando en muchas cosas. Si no ves acá la impronta de ese realismo, o llamémosle neorrealismo, de la generación del 50, que te hace recordar inmediatamente a Reynoso, a Miguel Gutiérrez, a Iga, no sé, a tantos escritores. Y lo que tiene Richard Parra es que ya tiene una voz propia, tiene un estilo único, ¿no? Que es lo que creo que aspira a tener todo escritor. Y toca diversos temas y los toca con una capacidad, ¿no? Una sensibilidad, los diálogos, la jerga, la calle, la locura, ¿no? Hay cuentos que ocurren, por ejemplo, en un psiquiátrico, ¿no? Hace mofas de lo que son las grandes editoriales en el Perú, donde el editor en jefe te dice sobre qué tema Basta, tienes que basta, escribir, ¿no? Orlando, no nos vas a spoilear No, no, la no lectura. podría hacerlo, no podría hacerlo, y por más que te spoileara, es un gusto, ¿no? Es un libro que vale la pena mucho, Resina de Perfecto. Richard Parra. Y Segundo que, libro. Tercer como, libro. como te digo, acá sí vamos a entrar a la política, lo que me pedías, Bueno, ¿no? Y está a la mitad, mira, me he quedado a la mitad recién porque lo he adquirido recientemente, pero es buenísimo, ¿no? Mira cómo lo lleno de anotaciones en casi prácticamente todas las páginas, está lleno de anotaciones mi lectura. ¿Por qué? Porque son las memorias o confesiones de un inquisidor. de Este es César Hildebrand. digamos que es un género o una forma de hacer memorias bastante, digamos, novedosa en el Perú, porque que yo recuerde, no tengo noticia de unas memorias que son hechas en base a muchas entrevistas. Rebeca dice su pareja, es su esposa, y lo ha sometido a una cantidad de entrevistas durante varios años que ha permitido que él nos muestre no solamente etapas de su vida, claves, lo que él conoció, cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Cuba, cómo en un momento creyó en lo que era Velasco, ¿no? Y, y la fe que tenía, digamos, en esta aparición en un momento, cómo también vio lo que era el terrorismo, Sendero Luminoso, cómo fue su infancia, cómo tenía una seguridad desde muy muchacho de lo que quería hacer y de lo que no quería hacer. Uno se aproxima acá a la intimidad, digamos, pero también a la mirada siempre crítica y acá también escéptica de César Hildebrand, ¿no? Bien, Eh, bien. todos lo mencionan como nuestro González Prada. Yo creo que el estilo de Hildebrand, obviamente heredero de González Prada, es un estilo muy singular, Sí. y no es porque yo sea colaborador desde hace más de 10 años prácticamente ya de su semanario, sino que es una lectura, ¿no? Importantísima para cualquiera que quiera revisar la historia del Perú, ¿no? Y sobre todo el tema también recurrente en Hildebrand, ¿no? Recordarnos siempre lo que fue la guerra con Chile, porque esa es una manera de decirnos lo que somos los peruanos, ¿no? Eso de decir en el Perú los poderosos no tienen bandera, solo tienen bolsillos y billeteras, ¿no? En cambio, en Chile tienen un proyecto, tienen un país, tienen una bandera. Entonces, en el Perú no. En el Perú, cuando las papas queman, los peruanos solo quieren cuidar su bolsillo. Esto es real, pero no es de la guerra con Chile. Lo puedes ver en la segunda vuelta electoral acá, donde Bien. decían, viene el profesor Castillo, nos va a quitar todo. A Nos mí me gana, contaba, nos gana el tiempo, mi querido Orlando. sí, pero esta es una Faltan, lectura interesantísima, ¿no? Acá hay política, acá hay mucha política y literatura, desde luego, ¿no? faltan Vamos tres, dos. vamos tres libritos. Esto es de un autor que para mí es clave, ya te lo he mencionado, y aparece en Revuelta, ¿no? La compilación, el prólogo y las notas las hace un ribeirólogo por excelencia. Creo que es el ribeirólogo, ¿no? Coahuila. Clave, y que me dijo que ya está sacando el libro sobre la vida de Ribeiro, ¿no? Que es Jorge Coahuila quien ha preparado este libro, Cartas a Juan Antonio, ¿no? Acercarnos también a este mundo tan personal, tan íntimo, de Del Julio flaco. Ramón Ribeiro, escribiéndole misivas a su hermano, Ujú. Juan Antonio. ¿Listo? En Revuelta Editores. Genial. Entonces es una correspondencia que va desde el año 53 al 83, o sea, 30 años. Y acá también tenemos pues esas cuestiones o esos aspectos que uno solamente los puede compartir con un ser querido,
con tu hermano, ¿no? Con alguien con el que tienes una complicidad y obviamente una sintonía especial, ¿no? Entonces, esto es para acercarnos más a lo que es el Ribeiro más íntimo, ¿no? Que ya lo... Y finalmente, Orlando, para terminar. Un autor que creo que cualquiera que lo lee no lo abandona, ¿no? Rubén Fonseca, Notable, Rubén carne cruda. Fonseca. Notable, notable. Yo me acuerdo que leí Diario de un libertino, ¿no? Creo que es el título, y se me está yendo la memoria en este momento. Diario de un libertino que salió en Norma. Es una lectura sabrosísima de Fonseca, ¿no? Desde allí dije, este autor es un fuera de serie. Y acá, en este libro de cuentos, lo ratifica una vez más. Eh, Bien. yo, yo recomiendo muchísimo a Fonseca, que es un narrador brasileño extraordinario, ¿no? En esos cinco me quedaría, ¿no? Una narradora reciente, Romina Paredes con Fámulus, un autor para mí ya consolidado que es Richard Parra con Resina. Tenemos a César Hildebrand con Confesiones de un Inquisidor que ha salido recientemente en debate, está en todas las librerías. Tenemos a Julio Ramón Rivero, que es un clásico de nuestra narrativa breve, en este caso Las misivas a su hermano, y finalmente un gran escritor latinoamericano como Rubén Fonseca. Creo que con esas cinco cualquier lector se puede dar por bien servido. Me quedo Orlando. No hay más que decir. El tiempo nos gana. Te agradezco y quedan varios temas pendientes para seguir conversando. Las recomendaciones de Orlando Maceira. José Mario, un gusto como siempre. Seguimos conversando. Tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir? El Niño de la Arboleda ya está en Arequipa, en la editorial Fabla Salvaje. No, no editorial, sino en la librería, ¿no? Es editorial Peso Pluma, que se ha editado en Lima, pero ya está en Fabla Salvaje, que queda en la avenida Caima. No recuerdo bien el número, pero casi, casi. Ya lo comunicaremos. Ya lo comunicaremos, ¿no? Y seguramente ya va a estar pronto también en algunas librerías de Lima. Así que para los que estén interesados, yo con mucho gusto espero que puedan aproximarse a mi último libro de cuentos. Te agradezco una vez más, José No, a Mario. ti, Orlando. Te mando Un un fuerte abrazo. abrazo. Cuídate, buenas noches. Gracias.